otorgamiento o la negación de la licencia ambiental. En teoría, el Ministerio debe gastarse máximo 18 semanas en la evaluación del mismo, pero tiene en su propio tiempo, pero tiene en los intermedios la solicitud de información adicional, la visita, el inicio del trámite como tal. Las empresas realizan los estudios de impacto ambiental al mismo tiempo con los diseños y en este caso, y es un tema crítico para Colombia, el tema de la consulta previa y las audiencias públicas, lo que es de por sí la participación ciudadana. Nosotros como ministerios, una vez nos llega el proyecto, una de las solicitudes que hacemos y una de las que tiene que incluir el promotor es si se necesita consulta previa o no. La consulta previa en Colombia se requiere cuando hay comunidades étnicas dentro de la zona del proyecto que van a ser impactadas por el mismo. El promotor se lo solicita al Ministerio del Interior, quien es el que maneja esta parte, y el Ministerio del Interior da una certificación o diciendo que hay comunidades o no hay comunidades étnicas en esta zona. Esto es un trámite que, digamos, nos ha tenido un poco estancados en este proceso porque no es un trámite fácil, porque en el Ministerio hay dos oficinas, en el Ministerio del Interior hay dos oficinas que, por ejemplo, nos han llegado casos a nosotros donde las dos conceptúan diferente y en ese momento se para el trámite hasta que no haya una definición. En el tema de la participación pública están las audiencias públicas y los terceros intervinientes. Las audiencias públicas básicamente es una comunidad que se sienta o alguien que se sienta que no le han dado la información suficiente y que crea que amerita mayor información, solicita la audiencia pública. O puede ser los entes de control o entes que representen a las comunidades como la Defensoría del Pueblo o la Procuraduría Ambiental nuestra. En la audiencia la empresa tiene básicamente que presentar el proyecto, sus impactos y las personas tienen que, los interesados, decir cuáles son sus inquietudes, cuáles son las expectativas que tienen, si están de acuerdo o no. El Ministerio de Ambiente lo lidera. Hace poco tuvimos una muy difícil que fue de un proyecto minero, donde estaban más o menos unos 780 inscritos y se tuvo que cerrar porque no se dieron las garantías para seguirlo. Entonces, yo pienso que ese es uno de los grandes retos que tenemos, que es la parte de ayudar a conformar y a reformar el tema de consulta y participación ciudadana. ¿Qué herramientas tenemos como para desarrollar el licenciamiento, para fortalecer el licenciamiento de este sector? Tenemos unos términos de referencia específicos para el sector, tanto para realizar el diagnóstico ambiental de alternativas y el estudio de impacto ambiental. Tenemos el manual para la elaboración de los estudios de impacto ambiental y la guía para la evaluación de los estudios de impacto ambiental. ¿Cuáles serían las estrategias de mejoramiento que hemos visto? Desde el punto de vista de la empresa, lo que nosotros consideramos es que se tenga una identificación y cuantificación de las necesidades de generación tanto para interna como para exportación. La identificación, clasificación y priorización de las cuencas a nivel nacional y regional con potenciales de generación. La clasificación y priorización, bueno, lo mismo de cuencas que estamos hablando, que es muy importante porque cada vez que llega un proyecto, si no hay esta priorización, esta clasificación, nosotros tenemos prácticamente que empezar de cero en este tema. La incorporación y actualización de los componentes ambientales y sociales en las modelaciones a futuro que realiza el sector eléctrico, el estudio de factibilidad y adecuación para la optimización de la generación. Eso significa llevar al máximo los proyectos, al máximo de utilidad los proyectos que se tienen, con realce de presas, rebosaderos, aumento de vida útil de los embalses, etc. También se necesita, y viendo los puntos 3 y 4, que la UME realice el ordenamiento del recurso de manera integral e inmediata y estandarizar y fortalecer los procesos de participación y consulta en un consenso entre Ambiente, Ministerio de Ambiente, el sector y Ministerio del Interior.
Por parte nuestra, pues los retos son expedir la resolución que acoja la metodología del caudal ecológico. Este tema del caudal ecológico es fundamental porque necesitamos que sea una resolución que defina definitivamente qué es el caudal ecológico, cómo se va a medir, que no solamente es un caudal hídrico de capacidad o de disponibilidad, sino que incluye integralmente el tema ecológico y el tema de disponibilidad como tal. Desarrollar una metodología de análisis multiobjetivo de los proyectos. Eso significa que podamos ver el potencial que se tenga de un proyecto no solamente para el sector eléctrico, sino para distritos de riego, recreación y otros. Establecer criterios metodológicos que permitan identificar especialmente los impactos sociales, tanto inmediatos, a mediano y a largo plazo, asociados a la construcción y pues la operación de los proyectos de hidroeléctrica y líneas de transmisión. Porque en esto también creemos que si nosotros damos una línea y nos sentamos entre todos a construir un consenso sobre estos, nosotros podríamos llegar a mejorar la capacidad de las comunidades para participar y a mejorar los impactos positivos de los proyectos y a que sean viables. Hoy por hoy lo que estamos viendo en el país es que la viabilidad de los proyectos ya no es solamente técnica, es en una parte técnica, en otra parte ambiental, pero lo más crítico es el tema social. Y tenemos que trabajar hacia eso. Y pienso que Perú, viendo la exposición de Perú y conociendo un poco la legislación y el modo de participación en Perú, es un buen ejemplo para manejar que podemos internalizar posteriormente. Lo otro es actualizar los términos de referencia del sector eléctrico, incluyendo aspectos que en este momento se están exigiendo, pero son muy novedosos para nosotros, como la valoración económica y el caudal ecológico, entre otros. Bueno, muchas gracias por la atención.